Vamos a seguir con nuestra siguiente ponente, que es la licenciada Janet Jiménez. Ella actualmente está en el equipo de USNA. Vamos a ver un poquito de su historia. Ella nos va a dar el tema cuidados de enfermería en la administración de la NPT en el paciente crítico. Licenciada Janet, muy buenas tardes. Por favor, puede estar ya compartiendo pantalla. No sé si tiene el pase. A ver, por favor. Hola, Janet. Ahora sí, buenas tardes con todos. Ok, Janet, ya. Vamos a hablar un poquito de la vida de la licenciada Janet Jiménez, que ya conocen. La licenciada Janet Jiménez Alca es la licenciada, ha estudiado su pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado también sus estudios de especialidad en la misma Casa Mayor de San Marcos. Ha realizado lo que es la maestría en docencia e investigación también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una amplia experiencia laboral en lo que es en el Hospital 2 de Mayo desde el año 2020, responsable de soporte metabólico fármaco nutricional especializado llamado USNA. Trabaja también en el Hospital 2 de Mayo en la unidad de cuidados intensivos del año 2012-2020. Ha trabajado en lo que es en la unidad de investigación clínica Tropical Lever. Ha trabajado también en la clínica angloamericana, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el área de emergencia y cuidados críticos, en la Clínica de la Mujer, en el Hospital Municipal de Los Olivos y en el Centro Médico Quirúrgico Villa Virgen de la Gracia. Bueno, les dejo con la licenciada Janet Jiménez Arca. Listo. Gracias, Helene, por tu apertura. Bueno, ante todo, buenas tardes. Como bien me lo ha presentado la licenciada Selene, soy la licenciada Janet Jiménez Alca, actualmente enfermera intensivista, trabajando en la unidad funcional de soporte fármaco-nutricional especializado del Servicio de Cuidados Críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? Y más que todo, colaborando en esta ocasión con el aniversario de mi casa laboral, ¿no? Que es aquí la UCI COICA, que nosotros conocemos. El tema que se me ha pedido exponer es un tema acerca de lo que actualmente estoy trabajando, que es la administración de la nutrición parenteral en los pacientes críticos, ¿no? Y los cuidados que nosotros como enfermeros debemos tener en esa administración. Para dar inicio, hay que conocer un poquito de lo que es la nutrición parenteral. Y nosotros debemos saber que la nutrición parenteral va a ser este suministro de nutrientes que se van a aportar al paciente por vía intravenosa, cuando las condiciones de salud del paciente no le es posible utilizar los medios fisiológicos que serían la vía oral, o en caso de su enfermedad tampoco se le puede brindar la nutrición a través de una vía enteral, quiere decir a través de sondas, ¿no? El propósito es el de conservar o en todo caso mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes. Aquí nos dice también que una de las indicaciones de poderle dar este tipo de nutrición a nuestros pacientes es cuando el intestino no me está funcionando, ¿no? Por las patologías diversas, porque tiene un CEA, porque hay ilio, porque son pacientes o multioperados abdominales con sepsis, ¿no? Pacientes con hemorragias digestivas altas que no va a permitir la absorción de esos nutrientes y al contrario resulta ser peligroso todavía administrarle tratamiento tanto por vía oral como por enteral. Los objetivos de la nutrición parenteral van a ser 3 principales, pero de estos derivan muchos más, ¿no? Para comenzar es el de frenar o disminuir el hipercatabolismo muy característico de nuestros pacientes críticos. Si ya nuestros pacientes en hospitalización demandan un exceso de energía propio a la enfermedad y al estado de hospitalización, nuestros pacientes críticos demandan aún más el doble, ya que se trata de pacientes que son sometidos constantemente a diferentes tipos de procedimiento, sea ventilación mecánica, sea procedimientos de tomografía, sala de operaciones en todos momentos. Eso hace que desgaste mucho más energía y a ellos se les tendría que suministrar ese aporte. Favorecer también la inmunoregulación, que va a ser importante para que este paciente llegue a contrarrestar esta enfermedad y evitar la destrucción de la masa muscular.
Los que tenemos experiencia trabajando en UCI, podemos ver que nuestros pacientitos llegan en un estado de nutrición más o menos, ¿no? Un estado de nutrición regular. No se le nota como en la fotografía podemos ver que ya es un paciente casi caquéxico, se le nota todavía, ¿no? Con masa muscular, incluso con masa grasa. Durante la estadía tienden a estar edematizados nuestros pacientes, pero muchos de ellos cuando salen de alta salen muy parecido a esta fotografía, ¿no? Pacientes que se han depletado totalmente, que se le nota mucho los huesos, que prácticamente son huesos y pellejos, que manejan una caquexia, y la parte de la masa muscular, la masa magra, es tan difícil de recuperar. Por eso es importantísimo poder evitar que esta masa muscular se pierda. Los componentes de esta nutrición parenteral van a estar conformados por macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes que ya lo conocemos, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y los micronutrientes, que son los electrolitos, minerales y también un factor agua, ¿no? Estos componentes de la nutrición parenteral son muy diversos y casi son más de 180 componentes que nuestra bolsa de nutrición parenteral contiene. A todo ello hacen interacciones, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de la preparación, ya que estas interacciones pueden ser perjudiciales a los pacientes formando este tipo de cristales, ¿no? La nutrición parenteral está catalogado como un medicamento de alto riesgo. En ese sentido, nosotros como enfermería tenemos que tener sumamente cuidado en cómo la vamos a administrar, ya que puede comprometer muchas más acciones adversas a nuestros pacientes si nosotros cometemos algún tipo de error en su administración. En un estudio que nos medía la frecuencia y la severidad de estos daños o por los errores de medicación relacionado con la nutrición parenteral, podemos ver que de las 4.373 nutriciones parenterales administradas, se han cometido 74 errores, ¿no? Y no solamente podemos ver que se han cometido los 74 errores, sino que nos muestran los momentos en donde se cometieron esos errores. Y si se dan cuenta, por acá vemos que solamente el 1.1% se cometió en la prescripción, porque también es posible cometer en ese lado, el 39% en la transcripción de esa prescripción hacia nuestros cardes, el 24% en lo que es la preparación de lo que es la nutrición parenteral y el 35% en lo que es la administración, observándose que los porcentajes mayores se encuentran justo en las acciones que nosotros como licenciados de enfermería realizamos con esta terapia. La conclusión es que las instituciones debemos contar con programas que garanticen la calidad de la administración de esta fórmula magistral, ¿no? Y con ello tenemos que nosotros contar con estas guías prácticas para asegurar de que la administración de esta nutrición parenteral no cause ningún tipo de reacción a nuestros pacientes. Otro tema importante es conocer acerca de los tipos de nutrición parenteral que nosotros manejamos. Eso se van a poder dividir, por ejemplo, de acuerdo a las cantidades de macronutrientes que contiene mi fórmula. Es así que nosotros podemos observar que si mi fórmula va a contener 2 macronutrientes principales, que son las proteínas y los carbohidratos, van a ser una NPT 2:1, también conocido como NPT en binarias. Y las características es este transparente, ¿no? Pueden ser transparentes totales o este amarillo transparentes como los líquidos cefalorraquídeos, ya que la coloración amarilla se lo dan las vitaminas. Si mi fórmula contiene 3 macronutrientes, entonces estas van a ser fórmulas 3:1 o fórmulas ternarias. Y la característica principal es que tiene esta coloración muy parecida a la leche, ¿no? Muchos de los colegas me dicen al momento de que están administrando y me dicen la leche, ¿no? Porque se parece mucho a la leche. La leche le está pasando al paciente, pero no es leche, sino es nutrición parenteral o NPT, como comúnmente lo conocemos, ¿no? Otro tipo de división de cómo nosotros seleccionamos los tipos de nutrición parenteral es de acuerdo a la cantidad o al porcentaje de requerimiento que yo le voy a ofrecer a mi paciente
sobre lo que son sus requerimientos nutricionales totales, ¿no? Es ahí que se va a diferenciar en una nutrición parenteral total y en una nutrición parenteral complementaria. Total, porque me va a cubrir los 100%, y complementaria porque va a complementar otro tipo de nutrición, que más adelante lo vamos a ver. Y también podemos seleccionarlo, clasificarlo de acuerdo al punto de acceso y a la osmolaridad. Y aquí se van a clasificar si es que se trata de una nutrición parenteral central o si esta es una nutrición parenteral periférica. Muchos de nosotros que ya hemos manejado nutrición parenteral desde años muchos más atrás, desde años más atrás que nosotros, de que hayamos tenido la unidad, al menos aquí en mi hospital, siempre habíamos asociado la nutrición parenteral con el uso del catéter venoso central. Existe nutrición parenteral periférica, lo único que nosotros tenemos que saber o que conocer es de que esta nutrición sea una nutrición que no sea de alta osmolaridad. Aquí, como bien lo dice el gráfico, nuestra nutrición parenteral total me va a aportar el 100% de los requerimientos que mi paciente necesita. Si mi paciente necesita 1.500 kilocalorías al día, la nutrición parenteral total me va a ofrecer las 1.500 kilocalorías al día. En cambio, mi nutrición complementaria no me va a ofrecer el 100% de este requerimiento. Va a complementar otro tipo de nutrición que yo tenga. Por ejemplo, que mi paciente esté recibiendo nutrición enteral y que esta nutrición enteral no cumpla con todos sus requerimientos, ¿no? Que sea una nutrición enteral trófica, que no complete ni siquiera el 60% de requerimiento que necesita. Entonces, este paciente va a necesitar que complemente esa nutrición. Y es por eso que este tipo de nutrición se la brindamos en los periodos de tiempo que el paciente vaya a necesitar hasta que mi nutrición enteral complete estos 60% y yo ya se la pueda ya descartar y solamente se quede con nutrición enteral. La otra tipo de nutrición que habíamos observado es esta nutrición parenteral, es central o periférica. Y como les decía, la nutrición parenteral puede pasarse por vía periférica, lo único que nosotros vamos a tener que observar es la osmolaridad. En la literatura nos dicen que las venas periféricas me van a aceptar una osmolaridad hasta de 900 milosmol, pero en la práctica muchas veces es diferente. En nuestra experiencia hemos podido observar que las venas periféricas no me aceptan por sobre encima de los 800 milosmol. Y si se trata de pacientes adultos mayores, estos son menos todavía. Tenemos que tener mucho más cuidado ya que ellos tienen más sensibilidad capilar. Otra cosa que nosotros diferenciamos entre la nutrición parenteral central y la periférica es que la periférica nunca va a poder alcanzar el 100% del requerimiento que necesita mi paciente. En ese sentido, la periférica solamente me va a actuar como una nutrición complementaria. Los tratamientos, cuando son tratamientos largos, se prefiere lo que es la vía central, y cuando los tratamientos son para nutrición parenteral periférica, solamente me va a durar tratamientos de 7 a 14 días. No hacemos durar mayor de 14 días porque no estaríamos brindándole todos los requerimientos a nuestros pacientes y porque también ya el capital periférico, el capital venoso, ya estaría bastante gastado en nuestros pacientes. Otro tipo de clasificación que tenemos es el tipo de nutrición que nosotros podemos encontrar en el mercado y las que nosotros realizamos de manera individualizada. En ese sentido, vemos que hay nutriciones prefabricadas o nutriciones estándar. Las nutriciones estándar son las que ya ofrecen, o sea, que se ofrecen en farmacias, ¿no? Son composiciones que previamente viene ya determinada, ya viene de forma fija. Su uso es exclusivamente en pacientes en los cuales por su enfermedad de base no se requiere restringir ningún tipo de nutrientes y simplemente se van a calcular los requerimientos de este paciente y van a buscar en el mercado estos componentes y los más similares es lo que se le va a brindar a nuestros pacientes. Como son prefabricadas, estos no contienen lo que es vitaminas ni contienen lo que son oligoelementos. La administración de este tipo de nutrición parenteral va a consistir en solamente, si nos hemos podido dar cuenta, tenemos también con la misma distribución, si se trata de nutriciones parenterales 2-1 o si se trata de nutriciones parenterales 3-1.
las bicamerales o las tricamerales, que también se le conoce a este tipo de nutrición. Y el modo de preparación simplemente va a constar en ejercer presión en uno de los campos de esta bolsa para que el sello interno se rompa y la combinación del contenido de uno de los campos vaya hacia el otro y se lleguen a combinar totalmente, ¿no? Ese es el modo de preparación. Es útil en el sentido de los centros de salud que no cuentan con unidades de soporte nutricional, que no cuentan con la cabina de flujo para realizar este tipo de nutrición parenteral individualizada. Por ejemplo, podríamos estar hablando de hospitales de provincia en donde armar toda una unidad de soporte nutricional es costoso, con bastante documentación, bastante ajetreado, y mi paciente lo requiere en corto tiempo, ¿no? Podemos tener como opción este tipo de nutriciones. También es útil en el sentido de que no necesita refrigeración, la preparación es bastante sencilla y después de hacer la manipulación, de hacer esta combinación, solamente necesitaríamos el colocar nuestra línea de infusión, la bomba para administrar y administrarla a nuestros pacientes. El otro tipo de nutrición parenteral sería las individualizadas, la que normalmente nosotros realizamos aquí en el Hospital 2 de Mayo, ya que contamos con la unidad de soporte nutricional, contamos con los materiales para su preparación, como lo observamos en esta fotografía, en donde la químico está realizando la nutrición parenteral a través de una cabina de flujo, ¿no? Aquí la composición de este nutriente va a depender de las necesidades del paciente y de la enfermedad. Los pacientes tienen necesidades muy distintas, así que esta nutrición es individualizada. Por ejemplo, si mi paciente tiene problemas hepáticos, yo puedo combinar todos estos macronutrientes y micronutrientes y utilizar proteínas las cuales sean de protección hepática. Si mi paciente tiene restricción de líquidos, entonces yo combino mis nutrientes, pero en poca cantidad de líquido como para que mi paciente no salga perjudicado, ¿no? En ese sentido, las nutriciones son individualizadas de acuerdo a cómo está mi paciente, a cuál es su diagnóstico y cómo va progresando en el transcurso de los días, ¿no? Ahí yo puedo aumentar o disminuir las kilocalorías según sea la evaluación de los pacientes. Hablando ahora acerca de las características de la vía de acceso. Como ustedes conocen, una de las características de la vía de acceso es el catéter venoso central, que ya es bastante conocido por todos nosotros y que siempre se ha relacionado, como les decía, con la administración de nutrición parenteral, ¿no? Puede ser un catéter venoso central yugular, de acceso subclavio. El que siempre nosotros preferimos en la unidad es supraclavicular, ya que me permite que sea una curación mucho más limpia, le da más comodidad al paciente. En ese sentido, se va a mantener mejor la esterilidad de ese punto de acceso. Otra vía de acceso sería el catéter venoso periférico. Como les había mencionado, también se puede administrar nutrición parenteral a través de la vía periférica y siempre preferimos que sea en el tercio medio del brazo, ya que el brazo funciona como una férula y hace que no se esté movilizando. Si nosotros lo colocamos en los dorsos, donde nuestro capilar venoso es mucho más delgado, entonces vamos a tener que estar cambiando a cada rato estas vías periféricas, ¿no? El calibre del Avocat que se tendría que usar, se prefiere que sea un número 20, ni muy grande ni muy pequeño, para que no se obstruya. Y otro de los procedimientos que estamos también realizando y que también está relacionado con la administración de nuestras nutriciones parenterales es este catéter venoso central de acceso periférico, ¿no? Los llamados PIC. La vena de preferencia va a ser la vena basílica, ya que se encuentra más alejada de lo que son los vasos arteriales, permitiéndonos mayor seguridad en lo que es el procedimiento. Es un procedimiento que, si bien no es nuevo, porque nuestras colegas que están en neonatología, en pediatría, lo vienen utilizando desde hace mucho tiempo, en nutrición parenteral también lo utilizamos muy seguido debido a la necesidad de nuestros pacientes de tener o de contar con un dispositivo que nos dure mucho más tiempo. Este tipo de catéteres nos podría durar con un adecuado cuidado hasta 6 meses. En ese sentido, tenemos pacientes que, por ejemplo, con su diagnóstico necesitan esa cantidad de tiempo en el que nosotros vamos a administrar este tipo de tratamiento.
La ubicación final de los catéteres centrales va a ser esta vena subclavia extrapericárdica, ¿no? Si nosotros lo vamos a ver a modo de radiografía, esta es la radiografía de una de mis últimas pacientes que ha estado con un catéter venoso central, que es esta de acá, si es que lo pueden observar, más gruesito, y el punto final lo señala esta flecha amarilla, y se le colocó un catéter venoso central de acceso periférico, que es esta línea delgadita, como lo pueden observar, que que atraviesa desde el brazo la zona axilar y se ubica al lado, en esta parte de acá, de mi catéter venoso central, ¿no? Ese es el procedimiento que normalmente lo realizamos nosotros como licenciados de enfermería, y la paciente requería que tenga un acceso central, un acceso venoso de mayor permanencia. Por ese motivo se intercambió el central que ya manejaba con el PIC que nosotros colocamos últimamente. Los cuidados de la vía de acceso. Cuando yo hablo de los cuidados de la vía de acceso, voy a hablar sobre lo que son curaciones, ¿no? Casi siempre el catéter venoso central, una vez instalado, necesita que este mantenimiento sea adecuado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realizar la curación en el sitio de inserción. La curación ya sabemos que es una técnica séptica que se va a realizar para mantener libre de pirógenos el sitio de inserción de estos catéteres. El objetivo, disminuir la presencia de los microorganismos que se encuentran en la piel como flora bacteriana normal. Y las indicaciones es a todos los pacientes que tengan uno o más catéteres centrales, incluyendo los PICS, cada 7 días o antes, si en caso el apósito se encuentre desprendido o no esté íntegro, ¿no? Si se encuentra a veces mala posición o se nota que la punta está humedecida. Para ejemplos, estos catéteres de aquí que han podido observar o que podemos observar de que ha habido secreción, y lo cual ha ya maltratado lo que es la curación, necesita realizarse una curación, o sino que el apósito ya no está íntegro, ¿no? Que el apósito ya ha sido ya desplazado, permitiendo de que el punto de inserción quede expuesto a la contaminación y por ende a que el paciente se infecte, ¿no? Los pasos para hacer la curación es, bueno, ya los conocemos todos, ¿no? La colocación de nuestras vías de seguridad, de nuestros medios de seguridad, lavado de manos, realizar el lavado de manos, la colocación del mandil estéril, colocar o tener nuestro coche de curación debidamente equipado cerca del paciente, explicarle el procedimiento a nuestros pacientes. Una vez que ya estemos con todos los materiales, con toda nuestra medida de bioseguridad, el paciente ya haya brindado su consentimiento, colocar en la posición correcta a nuestro paciente. Casi siempre que si la curación se realiza del lado derecho, se le solicita al paciente que gire la cabeza al lado izquierdo, permitiendo de que la respiración no contamine el proceso de la curación. U otra cosa que podemos realizar con nuestros pacientes es colocarle la mascarilla a modo de seguridad, ya que también nos va a ayudar a que no se contamine al momento que nosotros estemos realizando la curación. Retiramos primero los apósitos anteriores. Para ello utilizamos guantes limpios. Desprendemos el apósito jalándolo lentamente, teniendo mucho cuidado de que no estemos lacerando la piel, de esos famosos MARSI. No hay que utilizar alcohol para esta remoción de lo que es el apósito anterior. Después de ello, el cambio de los guantes se tiene que hacer el retiro de los guantes, y posterior a ello se tendría que hacer la higiene de manos con alcohol gel, y de ahí la colocación de los guantes estériles. Una vez que yo ya tenga mis guantes estériles, voy a poder observar con mayor detenimiento este punto de inserción y revisar en busca de algún tipo de signo o síntoma de infección de nuestros catéteres. Se prefiere utilizar el gluconato de clorhexidina al 2% para poder realizar este tipo de curación, pero en caso de que no dispongamos del gluconato de clorhexidina, podríamos tener otro tipo de antiséptico. Si nosotros vamos a utilizar clorhexidina al 2%, nosotros lo vamos a realizar la curación en un tiempo, ¿no? Eso quiere decir que vamos a iniciar colocando desde el centro de la inserción, o sea, desde el punto de la inserción,
y flotando hasta la periferia más o menos a un intervalo de unos 5 a 10 centímetros en forma circular o de eclipse. Si no contamos con gluconato de clorhexidina y necesitamos utilizar alcohol al 70%, entonces lo vamos a hacer en 2 tiempos. Vamos a agarrar una gasa estéril, lo vamos a humedecer con el alcohol y primero voy a realizar la limpieza en el punto de inserción. Retiro esa gasa, elimino la gasa y con una segunda gasa vamos a realizar el barrido a unos 5 o 10 centímetros también de periferia en forma circular, sin volver a tocar el punto de inserción que ya ha sido desinfectado con la primera gasa. Y en caso que utilicemos la iodopovidona, que ya no está recomendado, pero que algunas instituciones aún la siguen utilizando, realizamos el mismo procedimiento, pero en 3 tiempos. El primer tiempo utilizamos una gasa humedecida con iodopovidona y en el segundo y tercer tiempo vamos a utilizar gasas humedecidas con alcohol al 70% a modo de retirar lo que hemos utilizado, retirar el yodo o la iodopovidona que hemos utilizado al inicio. Todos los antisépticos deberíamos mantenerlo al menos unos 2 o 3 minutos hasta que seque perfectamente y me garantice de que ya la zona está totalmente limpia. Una vez que seque, nosotros podemos también optar a agarrar una casita seca, colocarlo sobre el punto, ¿no? Sobre el punto de inserción y alrededor, a modo de secar el exceso, tanto del alcohol o de la clorhexidina o del yodo, y utilizar, y siempre se recomienda utilizar una película protectora, ¿no? En este caso, que me ayude a que esta piel no se lastime. Esta película protectora se va a colocar alrededor del punto de inserción, no en el punto de inserción, sino alrededor, y eso me va a ayudar a que se fije mejor el apósito transparente y que cuando nosotros retiremos una segunda vez este apósito transparente, tampoco lacere la piel de nuestros pacientes. Se prefiere el tipo de apósito transparente que me permita ver el punto de inserción de mi catéter, pero si nosotros en nuestras instituciones contamos con este apósito transparente, con clorhexidina, que tiene este gelcito de clorhexidina en el medio, sería muchísimo mejor. Recordemos que el apósito transparente me funciona como una ventana para este catéter central. En ese sentido, el punto de inserción tiene que ubicarse en el medio de la ventana. Si bien se trata de un apósito con clorhexidina, en el medio de la clorhexidina, o bien si se trata de un apósito transparente total, en el medio del apósito, lo cual me permita a mí visualizar que el punto de inserción esté íntegro y no me esté presentando algún signo de flebosis o un signo de infección. Al finalizar mi procedimiento, siempre recordamos que tenemos que colocarle la fecha de la curación. Las causas y las vías de la contaminación de este catéter, ¿no? Ustedes se darán cuenta que si bien esta es la piel del paciente que contiene una microflora normal, que todas las personas las tenemos, al momento de nosotros insertar este catéter y que después este catéter vaya en nuestra vena, este va a formar estos coágulos de fibrina, ¿no? Que son muchas veces los que están asociados a estos trombos. En esta incisión va a formar una puerta de acceso de la parte exterior de mi cuerpo hacia la parte interior, ¿no? Y si es que llegamos a la parte venosa, mucho más todavía se tiende a infectar. Es por eso lo importante del lavado de manos en el personal, del uso de los guantes estériles y del momento de realizar las curaciones, utilizar adecuados antiasépticos, ¿no? En un estudio, en un artículo de investigación que me hablaba sobre la epidemiología de la infección asociada al catéter venoso central, aquí podemos observar que el germen que más contaminó era el Staphylococcus coagulasa, ¿no? Y de acuerdo a los colores, que no se diferencia mucho aquí los colores, veíamos que hay infección al torrente sanguíneo en mayor proporción justo por este agente, ¿no? Después estamos viendo que hay colonización de segmentos, colonización de las inserciones y la colonización en las conexiones, ¿no? Pero son todos estos vastos gérmenes que es normal que a veces encontramos cuando realizamos estos cultivos en las puntas de catéteres. ¿Y qué cosas nosotros deberíamos hacer para poder evitarlo, ¿no? Para comenzar, debemos
manejar nuestras medidas de bioseguridad de la manera correcta. Hacer lo que son los cambios y manejo de equipos, ¿no? Y eso lo tenemos que realizar de acuerdo con nuestras instituciones. Si, por ejemplo, nos encontramos en el Hospital 2 de Mayo, siempre nosotros cambiamos los equipos o los dispositivos médicos cada 3 días, cada 72 horas. En caso de nutrición parenteral, se recomienda, si el paciente está utilizando una nutrición parenteral con lípidos, una 3-1, el cambio se realiza cada 24 horas. Y si el paciente está utilizando una nutrición parenteral solamente con aminoácidos y carbohidratos, se recomienda que se realice cada 48 horas. Y no solamente es el cambio de la línea que viene junto con la nutrición parenteral, sino también el cambio de los dispositivos, como los conectores libres de aguja o las llaves 3 vías, según lo que se utilice para la conexión. Otra de las medidas que nosotros tenemos que tener bastante cuidados como enfermería es la administración del tratamiento, cómo tenemos que administrar esta nutrición parenteral. Para comenzar, cuando nosotros manipulamos nuestro catéter venoso central, no solamente para nutrición, pues, sino para todo tipo de tratamiento, debemos realizarlo con los guantes estériles. Al momento que nosotros realizamos con los guantes estériles, tenemos que primero hacer una limpieza en el conector, ¿no? En este caso sería o bien en el conector o bien en la llave 3 vías, dependiendo de lo que nosotros en nuestras instituciones contamos. Siempre se tiene que realizar esta desinfección con alcohol al 70% y dejar que se seque al menos entre 30 a 60 segundos. Hay que permeabilizar estas vías para permitirlo que su tiempo de vida sea mayor, ¿no? Que no se nos esté obstruyendo, recordando de que los catéteres centrales tienen lúmenes mucho más pequeños, y si se trata de catéteres centrales de acceso periférico, los PIC son mucho más delgados todavía, y las obstrucciones es una de las complicaciones que solemos ver. La técnica de poder realizar este tipo de permeabilización es con la técnica Push Stop Push. ¿Y qué consiste este tipo de técnica, no? En una jeringa de 10 cc cargada con cloruro de sodio, yo voy a comenzar a permeabilizar el lumen de mi catéter cada centímetro. Administro 1 centímetro de cloruro, me detengo. Otro centímetro, me detengo. Otro centímetro, me detengo. Y así en cada centímetro cúbico me voy deteniendo, dando de que esas detenciones que nosotros tenemos va a generar en el interior de la luz del lumen una turbulencia. Y eso me va a permitir que algún medicamento, algo que se haya adherido a las paredes del lumen o de la luz del lumen, pueda ser eliminado. Y así que este catéter venoso central me dure por mucho más tiempo, ¿no? Basta con 10 centímetros de cloruro de sodio para poder realizar este tipo de purgado. O si no, si se trata de que hemos utilizado un catéter venoso central en donde hemos pasado hemoderivados, recordando que los hemoderivados son mucho más densos y se tienden a pegar más en las paredes de estos catéteres, debemos realizarlo con 20 centímetros de cloruro de sodio. Después de esa permeabilización debemos conectar ya la línea purgada y después cubrir esta conexión con una gasa estéril seca. Y es importante que esta gasa esté seca, ya que si no, si estuviese húmeda, va a alojar otros gérmenes que puedan ser que contaminen el punto de acceso de nuestros catéteres. Si hablamos acerca de lo que son los materiales a utilizar, tenemos que sí o sí tener para lo que es nuestra nutrición parenteral nuestras bombas de infusión. Y estas bombas de infusión ya las conocemos, ¿no? Son de diferentes tipos de marcas, pero son necesarios porque la nutrición parenteral no se va a administrar si no tenemos bombas de infusión. También debemos contar con lo que son dispositivos médicos. Y los dispositivos médicos utilizados son las líneas radiopacas, son los filtros, que son, dependiendo del tipo de nutrición parenteral, pueden ser de 0,22 o pueden ser de 1,2, y los conectores libres de aguja, que se prefiere en vez de las llaves 3 vías, ya que las llaves 3 vías, al no contar con ningún tipo de filtro, se tienden a contaminar mucho más rápido. Los filtros de nutrición parenteral vienen en 2 tamaños. Los que voy a utilizar para las nutriciones parenterales 2.1 van a ser los filtros de 0,22 micras, y los que voy a utilizar para las nutriciones parenterales 3.1 o los que contienen lípidos van a ser filtros de 1,2. ¿Por qué utilizo estos filtros para la nutrición parenteral? Primero, porque nosotros, si vamos a tener una nutrición con lípidos, una 3.1, las gotículas de grasas son muy grandes, para comenzar,
o hay partículas que son mayores a 6 milímetros y esto podrían originar embolias pulmonares o algún tipo de trombo. Las partículas se pueden producir durante la elaboración de la solución, recordando de que como son tantos los componentes de esta nutrición parenteral, tiende a cristalizarse, especialmente los electrolitos como el fosfato cálcico. Cuando yo hablo de los conectores sin aguja, que es una recomendación en vez de las llaves de 3 vías, eso necesito saber que al momento que nosotros conectamos o bien nuestra línea de infusión o nuestras jeringas, automáticamente van a ingresar, o sea, automáticamente se apertura la puerta para ingresar el contenido, ¿no?, de nuestro tratamiento. Y una vez que retire o la línea de infusión o retire la jeringa, esto automáticamente se cierra. Este cerrado automático es lo que me va a permitir de que mi vía se contamine menos. Ustedes que tienen conocimiento del uso de lo que son llave de 3 vías, si yo no tapo adecuadamente la llave de 3 vías, esta se puede caer y es una puerta abierta también para los contaminantes del medio ambiente, de la cama o del paciente mismo, de su flora de la piel. Un ratito, por favor. Disculpen la interrupción, aquí comenzaron a hacer un poco de bulla. Con respecto a las técnicas de administración de la nutrición parenteral, para comenzar, nosotros tenemos que usar nuestras medidas de bioseguridad. Y las medidas de bioseguridad son todo lo que es guantes, mascarillas, mandiles estériles y guantes estériles. Tengo que tener un ambiente, un lugar donde haga la preparación de mi nutrición parenteral. Eso quiere decir una mesa de mayo, una mesa de curación, y esta mesa tiene que ser cubierta con un campo estéril. Sobre mi campo estéril tengo que sacar los materiales que voy a utilizar. Para comenzar, mis nutriciones parenterales, mis líneas de infusión, gasas que necesito, algún equipo de curación si es necesario que tenga que cortar o utilizar algún tipo de bandeja, y los campos que vamos a utilizar para cubrir nuestra nutrición parenteral. En segundo paso, tengo que purgar de manera correcta la línea de infusión y después colocarle lo que son las bolsas protectoras para que me protejan de la luz esta nutrición parenteral, ya que es una nutrición fotosensible. Esta es una gráfica que le hemos sacado del Instituto Nacional de Salud, por eso es la importancia de también mencionarlo, que estamos compartiendo esa información. Antes de conectarle la nutrición parenteral, es lo mismo que les había explicado. Hay que limpiar el conector. Una vez que lo limpiemos, permeabilizar primero el conector y después colocarlo nuestra nutrición, haciendo uso de las bombas de infusión, ¿no?, y la programación de la misma. Para ello también tengo que fijarme de que las bombas de infusión estén funcionando correctamente. La presentación de las bolsas de la nutrición parenteral es una nutrición que va a venir cubierta por una bolsa fotosensible, y dentro de esa bolsa fotosensible está un campo estéril y dentro del campo está la nutrición parenteral. ¿Cómo yo transporto y conservo mi nutrición parenteral? La nutrición parenteral debe ser transportada a través de estos coolers, y en caso que no dispongamos de cooler, podemos utilizar las cajas de Tecnopor con hielo. Una vez que nosotros recogemos nuestra nutrición de la unidad de soporte y la traslademos a nuestro servicio, este servicio, si es que no lo vamos a utilizar en esos momentos, entonces se tiene que trasladar la nutrición del cooler hasta la refrigeradora. Y en la refrigeradora lo tenemos que colocar a temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Si nosotros contamos con la refrigeradora como en la gráfica, se recomienda colocarlo a la mitad de la refrigeradora, no muy cerca del fridge, ya que se podría congelar, y tampoco muy alejado, ya que tiende a estar mucho más contaminado. Casi siempre la temperatura se mantiene en el lado del medio. Para la administración de esta nutrición parenteral a mi paciente, y si ha estado refrigerado previamente,
tengo que yo retirar la nutrición de la refrigeradora, esperar de que esta nutrición adquiera una temperatura ambiente, y ese es más o menos, siempre les recomiendo a las colegas que entre 1 a 2 horas, y es dependiendo también la estación. Si estamos en una estación de verano en donde hace mucho calor, esta adquisición de la temperatura ambiental es mucho más rápida que cuando estamos en periodos de invierno, en donde sí se va a demorar un poco más en estabilizar esa temperatura a una temperatura ambiental. Aquí hay que recordar que la nutrición parenteral es una fórmula magistral. Eso quiere decir, es una fórmula elaborada dentro de una unidad. Y el tiempo y si se mantiene en un estado de cadena de frío adecuado, me puede durar hasta 7 días, siempre y cuando no está aperturado por ninguna parte. Pero mayor a 7 días no dura, ¿no? Tiene un tiempo de vencimiento bastante corto. Y estas son las complicaciones que nosotros más vemos cuando administramos lo que son nutriciones parenterales. Para comenzar, se puede hablar de una sobredosis, y esto posiblemente puede ser causado porque es una velocidad inadecuada al momento de que nosotros manipulamos nuestra bombita de infusión y colocamos un dato que es erróneo, ¿no? Igual que una dosis incorrecta en caso de que la prescripción no haya sido exactamente como los recomienda lo del soporte nutricional, o una unidad de medida equivocada, o error en la programación de acuerdo a lo que son el uso de lo que es nuestro dispositivo o nuestras bombas de infusión. Para prevenir hay que disminuir el número de fármacos, o sea, no acumular muchas bolsas de nuestra refrigeradora como para poder saber de qué fecha corresponde la administración dependiendo el día, ¿no? Verificar siempre las indicaciones médicas, que es importante, y utilizar los sets de infusión adecuados según la bomba y programarla de manera adecuada. Otro tipo de complicaciones son las famosas flebitis que nosotros tenemos en nuestros pacientes, y eso casi siempre está asociado a veces a la osmolaridad, que no nos llegamos a dar cuenta, y tenemos el error o cometemos el error de colocar lo que está indicado para un catéter venoso central en un catéter venoso periférico, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre recuerden que tenemos los 5 correctos, actualmente son como 15 correctos, y todos los correctos están dentro de la etiqueta de nuestra nutrición parenteral, ¿no? Si bien es de aquí del hospital o de otra institución, siempre está identificado el paciente, la dosis, la vía que se tiene que administrar en una etiqueta que contiene esa fórmula magistral. Las embolias arteriales, las embolias pulmonares, disculpen, las embolias arteriales, que es cuando es una suspensión inadvertida o hay un retorno de sangre al equipo, y eso sería todo. Y para presentarles, este es mi equipo, que comenzamos siendo 4 y ahora somos muchas más personas. No sé si hay alguna pregunta que podría ayudarles. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿la nutrición en qué línea se administra? ¿Me hablan sobre los lúmenes del catéter venoso central? ¿Sara Guamaní? Sí. Ya. El catéter venoso central que nosotros preferimos como unidad de soporte nutricional es el de un lumen, que solamente es la única línea a administrar. Ahora, se ha asociado la cantidad de catéteres en nuestros pacientes con la alza en las infecciones, especialmente de torrente sanguíneo por estos catéteres. Ante esa problemática, las nuevas guías nos dicen de que se puede administrar por uno de los lúmenes exclusivo y los otros lúmenes utilizar para los medicamentos, y así evitar que nuestros pacientes estén siendo venopunzados, ¿no? Y etcétera de cosas, tener mayor riesgo con los catéteres centrales. De las 3 líneas, si es que tenemos un catéter de 3 líneas, las guías y la literatura nos dice que la proximal, pero no, disculpen, que la medial. Pero recuerden que de las 3 líneas o de los 3 lúmenes, la proximal es la más ancha, ¿no? Es la que me da mayor calibre. Y la nutrición parenteral tiende a ser densa, especialmente si estamos hablando de una nutrición 3.1 que contiene lípido. En ese sentido, si es que la línea o el lumen distal no va a ser usado para algún otro tipo de tratamiento específico o para la medida de PVC que normalmente se utiliza en UCI, entonces se recomienda utilizarlo en la distal. Hacer de mayor calibre me va a permitir de que este lumen no se me obstruya, como podría pasar
en los otros 2 lúmenes del catéter, ¿no? Se prefiere en la distal realizar o colocar nuestra nutrición parenteral. Ok, Janet, muchísimas gracias. Creo que hay preguntas ahora. Se han juntado varias. Vamos a tratar de Sí, responder. La siguiente que nos pregunta el licenciado Winnie Justo, nos dice, ¿pacientes con plaquetopenia está contraindicado la NPT ternaria? sí, porque se asocian los lípidos con el problema de la plaquetopenia. Cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes, evaluamos todo lo que es bioquímica y nuestro perfil USNA, como nosotros lo llamamos, es evaluar la parte del hemograma completo, perfil lipídico, perfil hepático, electrolitos en su totalidad, glucosa, urea, creatinina también, y todo ese paquete me va a dar más o menos el funcionamiento del organismo de mi paciente. Cuando mi paciente tiene plaquetopenia y estamos hablando de un límite de 80.000, entonces nosotros de 80.000 para abajo, nosotros preferimos no colocarle los lípidos y solamente brindarles a nuestros pacientes nutrición parenteral binaria o la 2-1, que es la que se conoce, ¿no? Ok, Janet, acá hay una tercera y creo una cuarta pregunta, que es, dentro de las NPT, ¿cuánto tiempo debería durar sin refrigeración? Y la segunda pregunta que viene junto, ¿no? ¿Se puede, siempre se tiene que usar con la línea radiopaca y el filtro? Ya, la primera me dicen cuánto tiempo, si es que yo saco mi NPT de la medio de conservación, en este caso de la refrigeradora, adquiera temperatura ambiente, le inserto mi equipo de infusión, o sea que ya estoy aperturando la integridad de mi nutrición parenteral, la cuelgo para mi paciente, pero imaginemos que mi paciente se puso algo mal, qué sé yo, pasó a sala de operaciones de emergencia. Esas 2 o 3 horas que se mantuvo entre sala de operación y recuperación y que mi NPT quedó colgadito, entonces como que varias me preguntan eso, ¿no? ¿Aún me dura? ¿Aún me sirve? Lógicamente, si es que hemos tenido el cuidado de una vez desconectarlo, permeabilizar el lumen, ponerle su tapa, colocarle la tapa en el equipo de infusión, esa nutrición que está colgada me dura 24 horas, ¿no? Si mi paciente duró 3 horas en sala de operaciones, regresó, ¿pueden conectarle de nuevo la nutrición parenteral? Sí. Siempre se recomienda que al momento de nosotros aperturar la nutrición parenteral se coloque la hora, porque si es que yo lo coloco a las 6 de la tarde, esa nutrición me va a durar hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Pero si es que un paciente por ahí se fue a tomografía, se fue a dar un examen y hubo cortes en su nutrición parenteral, entonces va a ver que después, al día siguiente, después de las 24 horas, me va a sobrar volumen, ¿no? Ya no se garantiza de que ese volumen esté totalmente íntegro, ¿no? Puede estar contaminado. Por ese motivo, nosotros no garantizamos de que la nutrición parenteral pase por más de 24 horas y especialmente en las nutriciones parenterales 3-1 que contienen lípidos, tienden a contaminarse más, ¿no? Los honguitos le gusta la cándida, le gustan los lípidos, así que el mismo medio del ambiente del paciente, la misma unidad del ambiente del paciente, tiende a estar contaminado, ¿no? Solamente 24 horas una vez aperturada la nutrición parenteral. Y la segunda me dijo que si siempre tenía que pasar con equipo de infusión radiopaco. Siempre se tiene que pasar con equipo de infusión radiopaco y con filtro. Radiopaco porque las vitaminas se degradan. Si por ahí quienes tienen experiencia, como ya le he tenido, hacen sus tratamientos de vitamina C, que a un tiempo ha estado de moda y que creo que todavía continúan, y no le pasan con una línea radiopaca, entonces le están pasando solamente agua o líquido, porque la vitamina hacia la luz se degrada y no está cumpliendo la función que es necesaria. En el caso de la nutrición parenteral, no solamente colocamos vitamina C, sino colocamos un multivitamínico, son varias vitaminas. Entonces, no estaríamos dando ese aporte, ya que simplemente a la luz, este se va a degradar. Por eso utilizamos el cobertor azul o el cobertor de otro color, que es para la bolsa, y la línea radiopaca que llega hasta nuestros pacientes. Y por ahí que a veces pues el lumen así como que transparente, también debemos de cubrirlo, ¿no? La recomendación siempre es cubrir todo para que no tengan ningún tipo de contacto a la luz, especialmente por las vitaminas, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, creo que hay un montón de preguntas, Janet. La verdad, los chicos están muy entusiasmados con esto del NPT. La última pregunta, creo ya para poder pasar al próximo ponente es, en el caso de la extravasación en la administración periférica, ¿qué se recomienda?
Bueno, el retiro inmediato, siempre hay que observar. Las periféricas son un poquito delicados, sé que no a muchos colegas nos gustan, incluyéndome, puesto de que por más que se maneje la osmolaridad, a veces hay esas peculiaridades, ¿no? Cuando se extravasa, cuando el paciente se mueve mucho, esta vía pues está justo a veces en flexura. Entonces, se recomienda sacar inmediatamente la vía, ¿no? Retirarla inmediatamente, buscar otro acceso periférico, lógicamente, para continuar y que no se desperdicie la fórmula magistral, porque una nutrición parenteral es bastante cara. Los cuidados de la zona local, ¿no? Y si estamos con un poquito de los cuidados criollos, que al menos en estos años de experiencia podemos aprender, a veces la colocación de gasita humedecida con clorurito de sodio nos ayuda a bajar esa parte de la inflamación que nos genera todo tipo de flebitis, no solamente por la NPT, sino por otro tipo de medicamento que también nos puedan ayudar, ¿no? Es una de las cosas que al menos en mi práctica he realizado y he podido observar que me da algunos tipos de beneficios. Ok, Janet, nada, muchas gracias en esta ponencia de cual estuviste. Muy interesante creo que este tema. Y esto nos hace hacer una especialidad más reconfortante, ¿no? Algo más enriquecedor. Entonces, muchísimas gracias, Janet, de verdad. Listo. Discúlpame que te interrumpa. Pues, Voy un ratito a quedarme más en el chat para las preguntas que todavía faltan. En el chat voy a tratar de responderlo a fin de también poder aclarar sus dudas y sus preocupaciones, e incluso mi número para los colegas que están aquí en el hospital, que creo que la mayoría lo tiene. Cualquier duda, cualquier pregunta que deseen acerca de lo que es soporte nutricional, con mucho gusto lo podemos atender.